En la mañana de hoy voy a hablar sobre el manejo de la dislipidemia diabética. Y voy a empezar diciendo que la dislipidemia de la diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por la tríada de hipertrigliceridemia, tanto en ayunas como postprandial, por una disminución de la fracción ateroprotectora de las lipoproteínas representada en las lipoproteínas de alta densidad HDL y por un incremento en la concentración de las LDL pequeñas y densas, altamente aterogénicas cuando se encuentran incrementadas en número en la circulación sanguínea. A esta tríada se le ha llamado dislipidemia aterogénica, fenotipo lipoproteico aterogénico, tríada lipídica aterogénica o simplemente tríada lipídica, y en fecha reciente se ha intentado acuñar el término de dislipidemia metabólica, en el entendido de que esta tríada es la propia que caracteriza a la dislipidemia de la obesidad visceral, de la enfermedad hepática grasa no alcohólica, del síndrome metabólico y de otros estados metabólicos o dismetabólicos de resistencia a la acción de la insulina. Ocurre que este conjunto de alteraciones lipídicas y lipoproteicas ha sido agrupado en un binomio por el grupo de Alan Schneiderman llamado hiper-ApoB hipertrigliceridémica. El primer componente de este binomio se refiere a un incremento en la concentración de ApoB mayor de 120 miligramos por decilitro. Recordar que cada una de las lipoproteínas aterogénicas presentes en el plasma contiene una sola molécula de ApoB en su superficie o capa externa. Por lo tanto, cuando nosotros medimos la ApoB, lo que estamos midiendo es el número de partículas lipoproteicas aterogénicas, más del 90% de las cuales corresponden a partículas de LDL. Por lo tanto, el incremento en la concentración de ApoB refleja un número incrementado de lipoproteínas aterogénicas. El segundo componente del binomio está integrado por la hipertrigliceridemia, definida como una concentración de triglicéridos en ayunas mayor de 133 miligramos por decilitro. Ocurre que esta concentración de triglicéridos está bioquímica, estadística y clínicamente asociada con una disminución de la concentración de las HDL y con una disminución en la concentración del componente apoproteico fundamental de las HDL, que es la apoproteína A1. Y también 133 miligramos por decilitro es el punto de corte a partir del cual la mayoría de las LDL son pequeñas y densas. Sin embargo, quiero señalar en este momento que 150 miligramos por decilitro es un punto de corte más ampliamente utilizado en la literatura para referirse a hipertrigliceridemia en pacientes con dislipidemia aterogénica. Y ocurre que se le ha llamado el complejo de la dislipidemia aterogénica al conjunto de anomalías lipídicas y lipoproteicas que no solamente integran a la tríada lipídica aterogénica, es decir, no solamente integra al incremento en la concentración de triglicéridos, también al aumento de los remanentes de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, no solamente una disminución del colesterol HDL, sino también una disminución del número de partículas de HDL, no solamente a un incremento en la concentración de las partículas LDL pequeñas y densas, sino también a un incremento en la ApoB, a un incremento en el colesterol contenido en las lipoproteínas aterogénicas, llamado colesterol no HDL, y a la hiperlipidemia postprandial. Ocurre que el objetivo fundamental del tratamiento de la tríada lipídica aterogénica es reducir el colesterol LDL, el colesterol aterogénico, es decir, el colesterol no HDL y la ApoB. Y esta actitud queda justificada por dos razones. En primer lugar, el colesterol LDL, el colesterol no HDL y la ApoB son predictores más potentes del riesgo cardiovascular que la concentración de triglicéridos y que el nivel del colesterol HDL. En segundo lugar, el beneficio obtenido cuando se reducen estos parámetros lipídicos y apoproteicos es significativamente superior al que se observa cuando se interviene otros lípidos plasmáticos. Ocurre que la meta primordial del manejo de la dislipidemia diabética entonces es, número uno, reducir el número de lipoproteínas aterogénicas. Y de hecho, este es el objetivo fundamental de cualquier hiperlipidemia o dislipidemia aterogénica. Al disminuir la concentración de colesterol LDL, del colesterol no HDL
y sobre todo y en particular de la ApoB. Y en segundo lugar, corregir la tríada lipídica heterogénica. Con esto se busca minimizar el desarrollo y o la progresión de la enfermedad aterosclerótica para con ello disminuir la ocurrencia de muerte cardiovascular, de infarto agudo del miocardio y de accidente cerebrovascular. Como todos sabemos muy bien, siguiendo la dieta y el ejercicio, la terapia con estatinas es la piedra angular, la columna vertebral del tratamiento de la dislipidemia diabética. Y aquí les traigo a su consideración en este momento los resultados del famoso metaanálisis CTTC, el metaanálisis de los colaboradores del tratamiento del colesterol, 18.686 pacientes con diabetes en 14 estudios aleatorizados de estatinas. Y el metaanálisis demuestra que por cada disminución de 39 miligramos por decilitro del colesterol LDL con las estatinas, disminuye en un 21% el riesgo de eventos vasculares mayores. Fíjense, el riesgo relativo de 0,79, intervalo de confianza al 95%, que en su extremo superior es 0,86, por lo tanto no toca al 1 y es estadísticamente significativo. Quiere decir que tenemos noticias muy buenas bajo la terapia con estatinas. Y es que, como vimos en el metaanálisis, hay una reducción del riesgo relativo de un 21% en la ocurrencia de eventos cardiovasculares con estatinas. Pero si lo vemos de otra manera, habría un riesgo cardiovascular residual de un 79% a pesar del uso de las estatinas. Lo cual quiere decir que la reducción del colesterol LDL con estatinas no elimina el riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos y, como vemos en la gráfica, el camino que ha recorrido y que está recorriendo la comunidad científica internacional y la industria farmacéutica para tratar de minimizar este riesgo cardiovascular es largo y en algunas ocasiones ha sido un tanto tortuoso. Hay 3 explicaciones potenciales del riesgo cardiovascular residual de origen lipídico a pesar de la terapia con una estatina. La primera de ellas, concentración de lipoproteínas aterogénicas que persista elevada a pesar de la terapia de máxima intensidad con una estatina. En segundo lugar, que persista la dislipidemia heterogénica, es decir, que a pesar de la terapia con estatina, persista hipertrigliceridemia, LDL pequeñas y densas, reducción del colesterol HDL y, por qué no decirlo en este momento, que persista un incremento en la concentración de lipoproteínas remanentes. Y en tercer lugar, que exista un incremento en la concentración de lipoproteína A chica o lipoproteína A minúscula. ¿Qué otro fármaco hipolipemiante tendríamos que agregar a la terapia con una estatina para reducir el riesgo cardiovascular residual de origen lipídico? Pues bien, para una concentración de partículas aterogénicas persistentemente elevada, podríamos agregar la ezetimiba, mostraré evidencia en ese sentido, agregar una resina secuestradora de ácidos biliares como colestiramina, por ejemplo, que es la que tenemos disponible en República Dominicana. Sin embargo, fíjense que coloco esto en signo de interrogación, ya que no hay evidencia de disminución de eventos cardiovasculares con la combinación de estatina y resina secuestradora de ácidos biliares. Agregar un inhibidor de la proproteína convertasa subtilicina quepsina 9, es decir, de la PCSK9. Y si lo que persiste es la dislipidemia aterogénica, agregar fenofibrato o agregar niacina. Pero fíjense que hay 2 estudios clave fundamentales, 2 estudios hito, que no mostraron beneficio de añadir terapia con niacina de liberación extendida a el tratamiento con estatina. Me estoy refiriendo a los estudios ENHYPE y HPS-2-TRIVE. Por lo tanto, elimino a la niacina de la ecuación. Agregar ácidos grasos omega 3, es decir, la combinación convencional, diríamos, de ácido eicosapentenoico y docosahexenoico, en un estudio publicado en diciembre del año 2020, del año recién pasado, en la revista JAMA, el estudio Strength, pues no se demostró beneficio de la adición de ácidos grasos omega 3 a la terapia con una estatina y por lo tanto lo elimino de la ecuación.
O podríamos agregar icosapentaetil, es decir, la forma purificada de ácido eicosapentaenoico, es decir, sin que se acompañe de docosa hexaenoico. Y aquí les muestro los estudios aleatorizados que evaluaron el impacto de la combinación de otro fármaco hipolipemiante con una estatina sobre desenlaces cardiovasculares en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. El estudio IMPROVE IT, que saben que comparó la combinación de ezetimibe con simvastatina versus simvastatina con placebo de 7 años de duración y de más de 4,000 pacientes en los 10 días siguientes a un síndrome coronario agudo, mostró que la combinación de ezetimibe con simvastatina se tradujo en una reducción de un 15% del desenlace cardiovascular primario, estadísticamente significativo, con un NNT, un número de pacientes que se necesita tratar para evitar un evento en pacientes diabéticos de 18. Recordar que en la cohorte total del estudio, pues el NNT fue de 50, quiere decir que hubo un mejor NNT de 18, repito, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En el estudio Fourier, que comparó la combinación de evolocumab más estatina versus estatina más placebo en más de 11,000 pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica y LDL de más de 70 miligramos por decilitro, también hubo una reducción del desenlace cardiovascular primario de un 17% a favor de la combinación de evolocumab con estatina, para un NNT de 37. En el Odyssey Outcomes, con el otro inhibidor de la PCSK9, alirocumab más estatina en pacientes en los 10 días siguientes a un síndrome coronario agudo, también mostró una reducción de un 16% en la tasa de del desenlace cardiovascular primario. Y el NNT fue de 43. En este momento señalar que un NNT por debajo de 50 para desenlaces cardiovasculares se considera un NNT pues clínicamente significativo. Fíjense que en el estudio ACCORD, en la cohorte total del estudio, la combinación de fenofibrato más simvastatina no demostró una reducción del desenlace cardiovascular del mes de 3 puntos en comparación con simvastatina más placebo. Sin embargo, en el subgrupo preespecificado de individuos que tenían triglicéridos mayores o igual a 204 miligramos por decilitro y colesterol HDL menor o igual a 34 miligramos por decilitro, fíjense que el hazard ratio fue de 0,69, es decir, 31% de reducción del mes de 3 puntos para un NNT excelente de 20. Y en el estudio de REDUCE-IT, finalmente, con icosapentaetil más estatina, pues se demuestra una reducción de un 25% del desenlace cardiovascular primario para un NNT de 21. Entonces, les muestro en este momento las guías conjuntas del Colegio Americano de Cardiología y de la Asociación Americana del Corazón, publicadas en el 2019 y refrendadas por las guías de la Asociación Americana de Diabetes en este año del 2021 sobre el manejo del colesterol sanguíneo en pacientes con diabetes sin enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Obviamente, si tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica, todos tendrían que beneficiarse de la terapia con una estatina. Si el paciente tiene diabetes mellitus y se encuentra entre los 20 y los 39 años de edad, tenemos que buscar potenciadores de riesgo específicos que son independientes de otros factores de riesgo en diabetes. Me estoy refiriendo a larga duración de la diabetes, más de 10 años en diabetes tipo 2 o más de 20 años en la diabetes mellitus tipo 1, y también a que tenga el paciente uno o más factores de riesgo mayor o complicaciones, incluyendo albuminuria mayor o igual a 30 microgramos por miligramo de creatinina, tasa de filtración glomerular estimada menor de 60 mililitros por minuto, retinopatía o neuropatía. Fíjense entonces que se están hablando de complicaciones microvasculares o microangiopáticas, pero a ellas agregarle índice tobillo braquial menor de 0.9. Si alguna de estos potenciadores de riesgo están presentes, estaría indicada terapia de estatina o con estatina de moderada intensidad. En aquellos individuos, que es el gran grueso de los pacientes en los estudios clínicos, que se encuentran entre los 40 y los 75 años de edad, sin calcular el riesgo a 10 años para enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que estaría indicada una estatina de moderada intensidad.
Pero si el individuo tiene múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular aterosclerótica o tiene más de 50 años de edad, estaría indicada una estatina de alta intensidad para disminuir el colesterol en más de un 50%. Y si el riesgo de 10 años de enfermedad cardiovascular aterosclerótica es un riesgo alto, mayor o igual a 20%, es razonable, dicen las guías, añadir ezetimibe a la terapia máximamente tolerada con la estatina para tratar de reducir el colesterol LDL en al menos un 50%. En aquellos individuos que tienen más de 75 años de edad, se plantea que es razonable continuar la terapia con una estatina si ya se usa o iniciarla luego de la discusión médico-paciente de los beneficios y riesgos potenciales. Fíjense que en este momento traigo las metas lipídicas de acuerdo con la categoría de riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus, planteadas por la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y por el Colegio Americano de Endocrinología. Fíjense que clasifican a los pacientes con diabetes en 3 niveles de riesgo. Un nivel alto, diabéticos, pero sin otro factor de riesgo mayor y o con una edad menor de 40 años. Riesgo muy alto, diabetes con al menos un factor de riesgo mayor. Además de los convencionales, le añaden insuficiencia renal crónica en estadio 3 o 4. Y el riesgo extremo, que es caracterizado por la presencia de diabetes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínicamente establecida. Fíjense que en la categoría de riesgo alto, muy alto y extremo, se plantea una meta de colesterol LDL menor de 100, menor de 70 y menor de 55 miligramos por decilitro. La meta de colesterol no HDL, 30 miligramos por decilitro por encima de lo que se persigue como meta de colesterol LDL para la categoría de riesgo alto y muy alto, y unos 25 miligramos por decilitro por encima de la meta que se persigue para el colesterol LDL en la categoría de riesgo extremo. En todas las categorías de riesgo se plantea como meta una concentración de triglicéridos menor de 150 miligramos por decilitro, y miren que la meta de ApoB se sitúa en menos de 90, menos de 80 y menos de 70 miligramos por decilitro respectivamente para las categorías de alto, muy alto y riesgo extremo. Las guías conjuntas de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad Europea para el Estudio de la Aterosclerosis plantean que en pacientes con diabetes mellitus de muy alto riesgo, cuyos detalles o características se muestran al pie de la diapositiva, pues se plantea terapia con estatina para reducir el colesterol LDL en al menos un 50% del basal y además una meta de colesterol LDL menor de 55 miligramos por decilitro. En aquellos pacientes en alto riesgo con diabetes mellitus, pues se plantea terapia con estatina para reducir el colesterol LDL en más de un 50% y además alcanzar una meta de colesterol LDL menor de 70 miligramos por decilitro. Si no se alcanza la meta, intensificar la terapia con estatina, y si la meta no se alcanza, combinar ezetimiba con estatina. Y fíjense que aquí les muestro las recomendaciones para el tratamiento con fármacos en pacientes con hipertrigliceridemia de acuerdo al consenso conjunto de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad Europea para Aterosclerosis. Individuos que tienen alto riesgo con hipertrigliceridemia mayor de 200 miligramos por decilitro, está indicado, ojo, tratamiento con estatina. Es lo que se recomienda como el primer fármaco de elección para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Si el paciente en prevención primaria o en alto riesgo, que se encuentra ya en meta de colesterol LDL bajo la terapia con estatina, persiste con triglicéridos arriba de 200 miligramos por decilitro, dicen las guías, añadir fenofibrato o bezafibrato, no lo tenemos el bezafibrato disponible en el país, deben ser considerados en combinación con la estatina. Y en pacientes en alto riesgo mayor, y esto en función de los resultados del estudio REDUCED, con triglicéridos entre 135 y 499 miligramos por decilitro, a pesar del tratamiento con estatina, estaría indicado la terapia con icosapentetil 2 gramos cada 12 horas, es decir, 4 gramos al día, debería ser considerada, dicen las guías, en combinación con la estatina. Mensajes para llevar a la casa. Estrategia farmacológica hipolipemiante para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares en la diabetes mellitus tipo 2.
Número 1, reducir el número de lipoproteínas aterogénicas. Lograr las metas de colesterol LDL, de colesterol no HDL y de ApoB. Y esto lo puedo conseguir con monoterapia, con una estatina máximamente tolerada, o con inhibición dual del colesterol, estatina combinada con ezetimiba, o la triple terapia de estatina, ezetimiba, un inhibidor de la PCSK9. Para corregir la dislipidemia heterogénica, lograr la meta en cuanto a la concentración de triglicéridos se refiere, para lo cual pues puedo combinar estatina con fenofibrato o combinar estatina con icosapentatil. Muchísimas gracias por la gentileza exquisita de su atención.